Son las 9:15, tenemos 10 minutos. Listo. Bueno, ya nosotros les vamos a hablar del lúpulo eritematoso sistémico, sus manifestaciones cutáneas agudas y las subagudas. Entonces vamos a iniciar con unas generalidades. Esta es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la inmunidad del linfocito B policlonal que va a afectar el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Es más frecuente en raza negra y más en mujeres, con una relación hombre-mujer de 1 a 9. Las lesiones... Bueno, las lesiones cutáneas corresponden entonces a las del lupus eritematoso cutáneo agudo y subagudo. La edad de inicio generalmente en las mujeres va a ser a los 30 años, mientras que en los hombres a los 40 años, y se han propuesto los factores desencadenantes, entre los que está el antecedente familiar, pero ese se presenta solo en el 5% de los casos de la enfermedad por lupus cutáneo, y la luz solar que se presenta es la más eficiente y se presenta en el 36% de los casos. También se han propuesto algunos fármacos como la hidralazina, los anticonvulsivantes y la procainamida. Tenemos entonces que las zonas de mayor afectación por esta enfermedad serían las zonas fotoexpuestas, como va a ser la cara, el cuero cabelludo, los brazos, los dorsos de las manos y la zona B del cuello. Esta es la clasificación de Gillian, en donde nos van a mostrar las manifestaciones específicas y las inespecíficas del lupus. Dentro de las específicas, entonces nos lo subdividen en el agudo, el subagudo y en el crónico, pero en este momento nos corresponde hablar del agudo y el subagudo. Tenemos entonces que dentro de las manifestaciones agudas vamos a tenerlo en circunscrito y generalizado, y en el subagudo van a haber dos tipos de presentaciones, el anular y el papuloscamoso, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a comenzar entonces hablando del lupus eritematoso cutáneo agudo en su versión circunscrita. Tenemos que el más característico es el eritema malar o eritema mariposa, como es conocido. Es un eritema que va a ser de color rojo brillante, se va a disponer sobre la región de la cara en la predisposición en mariposa, como lo podemos ver en la imagen. Va a tener una descamación que va a ser mínima. Acá tenemos otro ejemplo en donde vemos que es más como una placa, porque así puede ser palpable. Como les dije anteriormente, entonces va a ser de color rojo brillante y como vemos va a ser pues en alitas de mariposa. Listo, entonces aquí podemos observar otras de las manifestaciones patognomónicas del lupus eritematoso cutáneo agudo, en las cuales se observa pues digamos la predilección por el dorso de las manos, que es una de las áreas fotoexpuestas, donde se van a ver unas placas eritematosas que se ubican pues como tal en el dorso de las manos y de los dedos, y algo muy característico es que respeta la piel sobre las articulaciones, que es algo que lo diferencia de la dermatomiositis, en la cual pues la predilección es por la piel que está sobre las articulaciones. Se puede observar también una descamación que es fina, y en ocasiones pueden haber áreas de excoriación y costras que se asocian más a episodios de exacerbación de la enfermedad. Bueno, acá vemos algo también patognomónico, y es la afectación de la parte de los pulpejos y las zonas palmares, que se ven también las mismas placas eritematosas, y en esta imagen podemos observar que ya va a haber presencia de una descamación que es fina, presencia de algunas excoriaciones y costras, que como les mencioné se asocia a episodios de exacerbación de la enfermedad. Bueno, aquí podemos observar una púrpura que es palpable y se asocia pues como tal a una vasculitis. En la imagen A podemos observar entonces algunas placas que son violáceas y digamos que es un estadio más agudo, a diferencia de la imagen B, donde se observan entonces algunas regiones con ampollas y algunas áreas con compromiso necrótico que hablarían de un estadio más avanzado.
Aquí observamos entonces una púrpura urticarial donde se observan entonces unas placas eritematosas en la región glútea que según la descripción de la imagen no cedían a la digitopresión y que no tienen un patrón, digamos, que se da en las primeras 24 horas como si lo haría una urticaria, y a diferencia pues de una urticaria, este tipo de púrpura urticarial deja unas lesiones o una hiperpigmentación residual o secundaria pues al episodio inflamatorio, y es secundario pues a los depósitos de hemosiderina. Para continuar con la exposición, aquí tenemos entonces un lupus eritematoso crónico, en donde vemos unas alopecias, porque como es crónico, entonces se ha perdido pues ese folículo. Además vemos unos procesos cicatriciales blancos y obviamente una atrofia en estos, y con un borde activo delimitado por esa enfermedad pues activa que tenía la persona. Entonces aquí tenemos un lupus eritematoso cutáneo subagudo, donde podemos ver entonces diferentes lesiones ovaladas, redondas, anulares en región cigomática frontal, en el cuello, y se ven ciertas descamaciones en algunas de las lesiones y descamación fina. ¿Sí? Aquí tenemos otra lesión característica de este LES A subagudo, donde se vemos pues un patrón como anular con un inicio de descamación también fino. Estas son otras lesiones pues características de este mismo LES subagudo, con también lesiones anulares en las extremidades distales, ¿sí?, y superiores. Para el diagnóstico del LES, entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico que nos está refiriendo el paciente. Cuando tenemos una muestra por biopsia, entonces podemos reconocer varias cosas. En la primera es una atrofia de la epidermis. Tenemos también que podemos evidenciar aquí un infiltrado linfocitario, que eso es pues un infiltrado linfocitario, y hay una licuefacción que aquí no se reconoce bien. Hay una licuefacción de la unión dermoepidérmica, ¿sí? También lo podemos hacer por un test que se llama test de banda, que se hace con inmunofluorescencia directa. También pues existen diferentes tipos de pruebas serológicas, el SMARO, pues que nos hacen el diagnóstico. Ya vamos a ver aquí, este es el test de banda, donde vemos pues como la característica por inmunofluorescencia directa del compromiso por LES. El tratamiento, entonces, dentro de las medidas generales, como sabemos que el primer factor desencadenante del LES cutáneo es el sol, entonces hay que evitar la exposición a los rayos ultravioleta. De manera aguda, cuando se presentan las lesiones, podemos tratarlo con antimaláricos como la hidroxicloroquina, pero solo es para el manejo de esas lesiones cutáneas, porque no nos sirve en ningún modo para el tratamiento de la enfermedad, que debe utilizarse con esteroides como la prednisona a dosis altas, 60 miligramos aproximadamente diarios, que pueden ser divididos en 3 dosis. Y cuando el compromiso de la enfermedad se exacerba mucho, tiene mucho compromiso sistémico, se pueden utilizar ya inmunomoduladores e inmunosupresores. Muchas gracias. Chicos, el lupus es una de las entidades con más manifestaciones clínicas en dermatología. Para que no se les haga un enredo, digamos un poquito las manifestaciones, yo quiero que se aprendan, y yo siempre se los enseño, digamos, las 5 grandes simuladoras como en la dermatología, que son el lupus, el lichen, la lepra, la lubes, que ustedes siempre la han conocido como la gran simuladora, y los linfomas. ¿Listo? Digamos que como mnemotecnia van a ser como esas 5 entidades que van a compartir características clínicas muy polimorfas. Son enfermedades que dan pápulas o placas o ampollas o vesículas o pústulas o eritrodermias, o cualquier cuadro clínico pues obviamente puede estar bajo cualquiera de esas enfermedades. Pero en el lupus yo creo que lo más importante es que podamos como diferenciarlo en las 3 características pues que tiene clínicamente, y obviamente aquí estamos hablando del lupus cutáneo, ¿cierto? O sea, manifestaciones cutáneas. Hay un lupus que es cutáneo agudo, un cutáneo subagudo y un cutáneo crónico.
En el agudo, lo más importante es que hay dos presentaciones clínicas importantes. Una se llama eritema malar, y ustedes ya la conocen, y otra se llama fotosensibilidad. Y ellos, el 90% de los casos, van a tener una forma sistémica de la enfermedad. O sea, tienen la manifestación cutánea más el compromiso sistémico desde lo hematológico, inmunológico y el cumplimiento de los criterios. En el subagudo hay dos, que son el anular y el psoriasiforme o eritemato-escamoso. Psoriasiforme. ¿Cómo podría yo diferenciar, por ejemplo, un cuadro psoriasiforme de una psoriasis común o vulgar? Si el cuadro clínico es placas eritematosas, descamativas, escamas a veces gruesas, ¿cómo hago para diferenciar que mi paciente tiene una psoriasis vulgar a un brote pues psoriasiforme del lupus subagudo? ¿Alguna característica puntual? Pues porque acá no es bilateral como en la psoriasis, Usualmente sí. con la distribución. ¿Qué tiene de particular la distribución? No hay taponamiento folicular, ¿no? Pero el taponamiento folicular es del cutáneo crónico, que es del discoide. Se vería el mismo signo como en psoriasis, que se hace raspado y se ve pues que sangra por toda hasta la dermis al quitar la cortina. Eso se llama como el raspado metódico de Broca, ¿cierto? O el rocío sangrante. El rocío sangrante no estaría presente, pero la característica es que siempre este brote tiene un aspecto foto distribuido, ¿cierto? De fotodistribución. O sea, va a estar confinado solo a las áreas expuestas. Y el paciente, usted lo ve, le quita la ropa y por debajo de la ropa no tiene nada, ¿listo? Y por donde no lo está cubriendo siempre es que aparece el brote. Este tiene una predilección siempre por la cara y este tiene predilección por tronco y extremidades. Y las probabilidades de que estos pacientes tengan una forma sistémica son del 30%, ¿listo? Estos van a tener solamente el 10% de probabilidades de forma sistémica. Las presentaciones clínicas son muy variadas. La forma más común se llama el crónico discoide, que es el que tiene el taponamiento folicular. Y esa imagen que vimos ahí rotulada como un agudo, que lo mostraron que era un cuero cabelludo, es un crónico y es un crónico discoide, listo, que tiene la distromía y que tiene la cicatrización. 10% crónico discoide y da tanto en áreas expuestas como en áreas cubiertas. ¿Listo? Y las probabilidades de que mi paciente, o sea, frente al diagnóstico esté con síntomas sistémicos, entonces las poliartralgias y todo el cuadro clínico que yo espero encontrar, obviamente van cambiando dependiendo de las manifestaciones clínicas. Lo otro es que este paciente, siempre que sus lesiones se resuelven, no deja cicatriz. Este puede dejar cambios de color y este siempre deja cicatriz atropa. ¿Qué quiere decir? Que este es más superficial, que este es medio en la dermis, pero que este va profundo en la dermis y tejido celular subcutáneo. ¿Listo? Entonces, básicamente, para que tengan un poquitico como claros los conceptos, yo creo que ustedes están familiarizados con esto, es como la relación que yo puedo encontrar desde las manifestaciones clínicas al compromiso sistémico. Todos los pacientes obligan a estudio, todos, yo les tengo que hacer el perfil hematológico, inmunológico, hacerle todos los criterios obviamente del ARA para saber si cumplen con el criterio del ES. Muchos de estos entrarán y probablemente estos se queden confinados a una manifestación simplemente cutánea. O sea, no siempre que hablamos de lupus estamos hablando de formas sistémicas de la enfermedad, sino formas simplemente como confinadas a la piel. ¿Listo? Y esa por ejemplo era cutánea crónica, discoide, para que no se vayan a confundir. ¿Listo? Listo. ¿Quién sigue? Ahí que dice arriba. Dice cronicolitis. Listo, hágale. Cronicolitis, por favor. Cronicolitis, Laura Tatiana, María Clara Hincapié y Luis Ángel, por favor.
en la colitis ulcerativa tenemos que presentan algunas pues, manifestaciones cutáneas características que no son específicas, pero sí dan como una característica de que se puede sufrir estas enfermedades. Entonces vamos a empezar por el tema nodoso, que es una... ¿Se están escuchando? Es una paniculitis septal que no presenta vasculitis. La lesión como tal son nódulos subcutáneos que son calientes, eritematosos, de aspecto brillante y son muy dolorosos. Entonces, la localización usual de estas lesiones se dan en los miembros inferiores, en el área pues anterior, se asocian mucho al área pretibial y también se localizan con mucha frecuencia en las áreas pues, de las rodillas. Tiene mayor predilección por el sexo femenino y se da más o menos entre la segunda y la cuarta década de la vida. Entonces, la clasificación es inflamatoria, no se tiene pues como una etiología pues muy específica, pero es una reacción inflamatoria a diversos pues agentes que se llaman. Como vemos acá en las imágenes, entonces son nódulos que son bilaterales, suelen ser simétricos, eritematosos y el paciente suele cursar con mucho dolor. Acá en esta otra imagen también los vemos. El tratamiento de esto es solamente sintomático, suele ser solamente sintomático y tratar pues la enfermedad de base que es más asociada pues a la enfermedad de Crohn. Sintomático como decirle al paciente que tenga reposo, que le suele cursar pues con las piernas levantadas, que va a ser como una posición en la que van a disminuir el dolor de estos. Se les puede dar también AINES, se les puede poner también alrededor pues, de las lesiones material compresivo, que esto va a disminuir también pues, mucho el dolor en estos pacientes. Bueno, otra de las manifestaciones que se presentan en esta enfermedad va a ser la estomatitis aftosa. Van a ser, pues va a presentar principalmente en la enfermedad de Crohn. Van a ser lesiones pues como de tamaño pequeño. Se dice que cuando hay pues mayor recurrencia de estas se debe pensar ya como en una colitis ulcerativa. Cuando el paciente presenta esta debemos de tener pues como en cuenta de que el paciente tenga ausencia de diarrea, si hay lesiones perianales, si hay deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Otra de las características, pues se debe hacer una biopsia para descartar lo que son los granulomas no caseificantes, porque si en caso de que haya un granuloma no caseificante ya debemos de pensar en una enfermedad de Crohn metastásica. Entonces acá tenemos lo que es el pioderma gangrenoso. Entonces esta es una manifestación secundaria obviamente de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, en la cual se presenta más que todo en pacientes que tengan enfermedad de Crohn prácticamente en un 40%. Entonces es una enfermedad que generalmente histopatológicamente se va a dar porque va a presentar pues un infiltrado eosinófilo a nivel de la epidermis y la dermis, en la cual el paciente básicamente en su fase inicial presenta pues una pústula que a medida que va progresando se va ulcerando, en el cual va cogiendo una variabilidad tanto de profundidad como de tamaño de esta úlcera. Entonces, generalmente se clasifica como una enfermedad que es inflamatoria, en la cual hay una enfermedad neutrofílica pues no infecciosa, porque esa eosinofilia que se presenta en la piel es secundaria al proceso inflamatorio que se da también a nivel gastrointestinal. Entonces, en las lesiones generalmente una característica de las lesiones que son úlceras, que son profundas, pueden ser únicas o cambian de tamaño, que generalmente tienen unos bordes que son bien definidos y que son con unos bordes que son violáceos con una base pues, eritematosa. El diagnóstico principalmente es clínico. Obviamente cuando uno tiene una manifestación cutánea de este tipo hay que descartar obviamente enfermedades reumatológicas, no siempre tiene que ser lo que es enfermedades gastrointestinales. Y el tratamiento generalmente se da como se causa de una enfermedad inflamatoria, se da pues, con corticoides que pueden ser en crema, si es una lesión única interlesionales, y si no, pues resuelve obviamente a los manejos iniciales de tratamiento, se tiene que pasar pues, a una manera más sistémica de tratamiento con esteroides.
Entonces existen unos criterios diagnósticos del pioderma gangrenoso en los cuales pues, nos dicen que son criterios mayores y criterios menores, en el cual el paciente tiene que cumplir con 2 criterios mayores y 2 criterios menores para hacer el diagnóstico. Generalmente los criterios mayores y criterios menores, para resumirle, es básicamente lo que le dije. Entonces que tenga una úlcera que es dolorosa, necrótica, que tenga una expansión, obviamente que empiece creciendo, que responda bien a los esteroides, porque es una manifestación cutánea que responde bien a esteroides. Y con los criterios que se observan ahí, para no pues, ser tan riguroso de mencionárselo, con 2 mayores, 2 menores se hace un diagnóstico. Bueno, otra de las enfermedades es el Crohn metastásico. Obviamente se va a presentar pues, en la enfermedad de Crohn. Estos van a ser lesiones cutáneas, se van pues, a caracterizar porque van a ser granulomatosas y van a aparecer en áreas pues, que no van a estar como relacionadas sobre el tracto gastrointestinal, como ya veíamos en algunas de las anteriores. Entonces van a estar en sitios no remotos o no contiguos. Va a ser de una aparición pues como independientemente del curso con la enfermedad gastrointestinal, o sea no va a cursar, puede ser, pues el paciente puede tener la enfermedad gastrointestinal pero la enfermedad puede aparecer luego o antes de que el paciente presente la enfermedad. Va a tener una presentación clínica que va a tener un polimorfismo lesional porque puede presentar tanto úlceras escrotales, vulvares y úlceras en pene. Y también pues, las lesiones que se van a presentar más que todo en tronco y extremidades. Van a tener erupciones semejantes a la erisipela y puede cursar también con hidroadenitis supurativa. El tratamiento principalmente van a ser con corticoides y pues, se pueden pues, intralesionales y además se pueden mezclar lo que es con daxona, azathioprina, metronidazol y un curetaje o con oxígeno hiperbárico. Y tenemos la piodermitis y la pioestomatitis vegetante, que son placas vegetantes que suelen tener un centro exudativo y suelen estar cubiertas por pústulas. Estas pústulas van a confluir y van a generar un patrón serpinginoso, que hace característico como este. Entonces, se localizan generalmente en las áreas intertriginosas y en las mucosas gingival, labial y palatina. Se excluyen las mucosas, la lengua y el piso de la boca. En estas no dan este tipo de lesiones. Suelen darse aproximadamente desde los 15 hasta los 45 años, es como la edad que más se dan. Tienen más asociación con el sexo masculino y con la colitis ulcerativa. Entonces, como vemos acá, esta placa es de aspecto pues, vegetante, una distribución pues exofítica, ya tiene pues como una presentación ya más como de costra y suelen cursar pues como con un cubrimiento de pústulas. Acá en esta otra imagen tenemos que lo que se va pues lesionado es la mucosa labial, donde se presentan pues diversas placas eritematosas con formación pues de pústulas y aparte pues ya como erosionadas y con costras. Y en la otra imagen de acá, la que está afectada es la mucosa gingival, no sé si se ve bien, pero tiene pequeñas micropústulas por acá por estas zonas que son pues características de estas lesiones y sobre una base pues eritematosa, como se puede ver ahí. Y estas lesiones pueden presentarse inclusive años de que se presente la enfermedad pues, inflamatoria intestinal. Entonces son muy raras y lo que se dice es que cuando hayan pacientes que presenten este tipo de lesiones, inmediatamente se debe pensar que tienen una enfermedad pues, inflamatoria intestinal y se debe hacer como el proceso pues, de diagnóstico para mirar si tienen pues, este tipo de enfermedades, porque aunque son raras, son muy específicas de estas enfermedades. ¿Qué es el fenómeno de Patercio? ¿Lo leyeron? Es cuando hay lesiones sobre áreas que tienen microtraumas o están pues constantemente en roce. ¿Alguno
Secundaria. Las lesiones aparecen generalmente pues donde hay cigarias cicatriciales, cuando el paciente presenta trauma. Y está pues muy asociado a esta tendencia al pioderma glandulares. Y la capacidad de reproducir también o de aumentar el diámetro de la úlcera simplemente posterior a un trauma, ¿cierto? Una punción. Una de las, yo creo, de las características más importantes y es que las úlceras del pioderma gangrenoso tienen esos bordes sobrelevantados que Luis estaba mencionando, son violáceos y el crecimiento es muy rápido. O sea, en un par de semanas el paciente puede tener una úlcera de muchos centímetros. E independiente del diámetro, no suelen ser dolorosas para el paciente. No es lo usual, obviamente, pues los pacientes pueden requerir obviamente molestia, pero para el diámetro no suelen ser tan dolorosas. Para uno poderlos diferenciar en caso de que se presenten en miembros inferiores con unas úlceras de origen vascular, pues obviamente esas características del inicio abrupto, el crecimiento rápido, los bordes son muy netos y bien definidos, y violáceos, que es la característica, y el trauma repetido va a aumentar el diámetro. Por eso en muchos pacientes a veces se incurre un poquitico en el error de hacerles debridamientos si tienen áreas necróticas, limpiezas obviamente para facilitar los procesos como de repitelización, pero en el pioderma gangrenoso especialmente ese tipo de actividades van a empeorar el diámetro de la lesión. O sea, entre menos se toque, más rápido se sana, y obviamente pues el manejo con esteroides es como lo primero. El eritema nodoso, yo creo que vale la pena hacer como la alusión a que no es específico de nada. O sea, el eritema nodoso puede cursar con una colitis ulcerativa de base, pero puede tener una tuberculosis obviamente clínica, puede ser una manifestación secundaria a la ingesta incluso a veces de algunos medicamentos orales. El eritema nodoso no es específico ni del lupus, ni de la colitis ulcerativa. Simplemente cuando uno ve un eritema nodoso lo que tiene que hacer es como una buena valoración general, a ver si encuentra síntomas o signos de algún otro órgano o sistema que pueda estar afectado, como para orientar la búsqueda, pero muchos de ellos quedan obviamente sin diagnóstico. Y una de las manifestaciones más importantes también del Crohn y de la colitis son las fístulas perianales y las fístulas glúteas. Siempre que se ven ese tipo de fístulas pues comunicantes, hay que pensar en un compromiso a nivel intestinal por cualquiera de esas enfermedades como diagnóstico diferencial. ¿Listo? Muy bien. Diabetes. Creo que es la que está ahí. Bueno, Juliana Pérez. Miguel es el que no vino, ¿cierto? Miguel. Mariana Giraldo. Y Lady Rivera. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus. En realidad son muchas, entonces vamos a hablar más o menos de unas 4 o 5 principalmente y mencionar las otras. Empezamos por acantosis nigricans. Entonces esto va a ser una patología que se cree que se da por un aumento de la proliferación de queratinocitos y fibroblastos. Este aumento va a estar dado principalmente por el exceso de producción de insulina, que me lleva a que se dé un aumento de la capa de los queratinocitos, y a la vez también, como me aumenta la producción de fibroblastos, las crestas van a tender a unirse, y eso me puede generar que se vean este tipo de lesiones que son como si fueran unos pequeños condilomas chiquiticos, pero no están para nada asociados pues con eso. ¿Qué se llaman? Se llama fibromas laxos. Entonces va a estar caracterizada en la histopatología por una hiperkeratosis, como ya se los había mencionado, una papilomatosis, y además de esto la tendencia a unión de las crestas dérmicas. Clínicamente se va a ver entonces una hiperpigmentación
Y es muy característico que se delimite más como las estrías de la piel normales. Estas se ven como hipopigmentadas, pero es por el aumento del color de la piel que está a su alrededor. Se da principalmente entonces en cuello, en las áreas intertriginosas, en las axilas y en los pliegues genitales. Esa es la fisiopatología que ya la habíamos explicado. Bueno, en la necrobiosis lipoidea, entonces vamos a ver que principalmente se presenta en las personas con diabetes y se hace el diagnóstico a los 30 años aproximadamente. Se presenta más que todo en mujeres, se ve que principalmente inician como unas ampollas que se van, unas pápulas rojizas de color marrón, que pues con el tiempo, con el paso de los meses, se van aplanando y llegan a ser una placa que tiene un borde eritrovioláceo que puede estar sobrelevado o indurado. En el centro se ve que se presentan hay atrofia de la epidermis y se presenta pues un color amarillo y rojizo. Bueno, ahí, como ya dije, hay un adelgazamiento de la epidermis, hay telangiectasias que le dan una característica de color brillante en aspecto de porcelana. Estas remiten por ahí a los 2 años, pero pueden volver a aparecer. No necesariamente se presentan con traumas ni pues nada asociado. La región donde más se presentan es en la región pretibial anterior. También se pueden presentar en los tobillos, en las pantorrillas, y dice que nada más del 15% se pueden presentar lesiones a nivel de los miembros superiores, y es ahí donde se presenta prurito y pues congestión a nivel de esta zona. En los miembros inferiores son asintomáticas. Bueno, entonces se presenta en la región pretibial, son bilaterales, son asintomáticas. El tratamiento es con inhibidores de la calcineurina, y pues más que todo se hace tratamientos intralesionales con la triamcinolona. Ahí podemos mirar el borde pues eritrovioláceo, sobrelevado, y que puede estar indurado. También el color amarillo y anaranjado en la mitad. Bueno, entonces continuamos con la hermopatía diabética. Entonces, como vemos, se van a presentar más que todo como unas placas. Estas placas, por lo general, siempre se ubican en las zonas pretibiales. Estas placas tienen una característica que es que tienen una leve depresión en su interior, pues como lo vemos ahí. Aparte de eso, tiene una descamación que pues es muy evidente, y por lo general, entonces, estas van apareciendo en los grupos de edad poco a poco, en los grupos de edades avanzadas, y que van apareciendo poco a poco y van involucionando, entonces se van viendo como unas cicatrices. Entonces esas cicatrices, aparte de verse ese color como con un poco de eritema, pero lo más específico de eso es la invaginación leve que tienen, y que tienen mucha parte de descamativa. Como vemos, entonces estas pueden ser múltiples, algunas van tomando una coloración distinta, como un poco más hiperpigmentada, pues debido a la cicatrización y a la larga evolución que van teniendo. Entonces, como les decía, en la zona pretibial, también se pueden ver en los antebrazos, y en los maléolos, pero por lo general siempre son pretibiales, no tienen ningún tipo de tratamiento, son total y completamente asintomáticas. Las ampollas diabéticas, entonces, pues una característica es que no van a tener como un trauma previo ni nada, sino que tienen una aparición espontánea. Así como aparecen espontáneamente, también desaparecen de forma espontánea, no requieren ningún tratamiento. Van a estar principalmente en dorso y en zonas laterales de manos y pies. Son de diámetro variable, pueden ser desde milímetros hasta centímetros, no son dolorosas. Se caracterizan también porque las ampollas son intraepidérmicas
pero no presentan acantolisis. Y solo se dan en el 1% de los pacientes que presentan diabetes mellitus. O sea, realmente es una manifestación cutánea muy poco probable que le dé. Bueno, entonces en cuanto al pie diabético, tenemos que la principal causa es la neuropatía diabética, ya que se pierde la sensibilidad del dolor, de la presión, de la temperatura. Entonces ya el roce y la fricción pues frecuente de zapatos, de pues la neuropatía de Charcot que también se presenta, entonces lo que va a ir ocasionando una hiperproliferación, pues ahí se presentan los callos. Y es ahí, por el mismo roce, que después se va presentando con los mismos zapatos, con el suelo, se van ocasionando las úlceras que pueden llegar a afectar el tejido celular subcutáneo, la epidermis, la dermis, y produciendo así también osteomielitis. Entonces ahí vemos que pues inicialmente se presentan unos callos, ahí pues una hiperkeratosis, luego se presentan las úlceras y se presentan más que todo en las zonas de mayor presión. Pues ahí vemos las úlceras, lo de la vasculitis periférica que también se presenta, la tromboflebitis, la trombosis venosa, insuficiencia venosa pues, las infecciones, la lipodistrofia. Bueno, la lipodistrofia entonces se puede presentar principalmente en las zonas donde hay aplicación de la insulina, entonces pueden haber zonas como tanto invaginaciones o depresiones, por ejemplo el área abdominal, que es donde es una de las partes donde hay aplicación de la insulina, y también pueden haber como tumefacciones y se puede sentir como un poco a la palpación como no nódulo, pero sí tumefacción, se siente duro por la cantidad de grasa que está localizada en esos puntos. En las zonas de aplicación, como les decía. Entonces el xantoma eruptivo no es una de las características muy grandes de lo que es pues, de las representaciones de la diabetes, pero también pueden estar presentes. Entonces estos se van a caracterizar porque son unas pequeñas, se van a ver a veces como pústulas porque en su interior pues tienen como algún tipo de contenido lipídico. Incluso el tratamiento de este es que hay una restricción de las grasas como tal. Se pueden ubicar en los antebrazos, principalmente en codos y en las rodillas, así como lo vemos en esta parte. Y el granuloma anular, que puede ser uno de los diagnósticos diferenciales de la necrobiosis que ahorita estamos viendo ahora, que incluso se hace biopsia para diferenciar una de la otra, tanto que pueden iniciar de la misma forma como vemos acá, que pueden iniciar incluso con las pápulas que ahora la compañera nos decía. Entonces tienen esta característica, hay veces pueden aumentar de tamaño y lo que hace es que hay un borde que está obviamente pues mucho más sobrelevado, que es eritematoso, que tiene un desorden en cuanto a las fibras de colágeno como tal, que van a ir apareciendo progresivamente. También son asintomáticas, por lo general no tienen pues como ningún tipo de síntoma, y una de las características más importantes es esta, o sea que primero en el paciente se empiecen a ver como un tipo de pápulas, estas empiezan a confluir y a hacer como un patrón más anular, como estos. Y el esclerodema adulto de Buschek o esclerodema diabético, entonces se da principalmente porque hay una acumulación de mucígena en la dermis. Esto lleva a que la piel se engrose, la parte de la dermis se engrose y la piel del paciente se siente dura. Se hablaba mucho de hacerle pues como tratar de agarrar un pedacito de la piel, y en realidad es como la imagen que no da para agarrar un pedacito, sino que se viene mucha parte de la piel porque al ser tan dura no le deja comprimir de manera fácil. Yo creo que de esas enfermedades, pues, de las primeras que mencionaron, la característica para que se presente es que no haya un control adecuado de la diabetes, ¿cierto? Porque en un paciente que tenga como un control adecuado, generalmente
esas patologías no tienden a ser obviamente como manifestaciones usuales pues en la clínica dermatológica, ¿cierto? Lo otro es que comparten muchas características en general, como con ese síndrome metabólico que tiene el paciente diabético, ¿cierto? Con las hipertrigliceridemias, que son la constante de los antomas eruptivos, por ejemplo, que uno siempre lo ve, y es asociado como una hipertrigliceridemia familiar, ¿cierto? Más que digamos los niveles propios pues de glicemia como desencadenantes, es todo el fenómeno pues metabólico de hígado graso, este trastorno obviamente de los lípidos élicos, al que está sometido pues el mismo paciente. Y lo otro, ¿cuál es la diferencia, pues o el diagnóstico diferencial más importante de esas úlceras plantares que hacen los pacientes con neuropatías? ¿Cómo más se le conoce a esa úlcera plantar? ¿Se acuerdan? Como mal perforante plantar, ¿no oído el término? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante de todo paciente con un mal perforante plantar? Uno es una diabetes que genera una neuropatía, y el segundo, ¿cuál es la neuropatía pues distal más frecuente que puede cursar con anestesia total y que hace que el paciente se ulcere? Una aterosclerosis. ¿Ah? Pues una aterosclerosis. Con neuropatía periférica que cursa con anestesia. El de los fumadores, el de... ¿No? La lepra, ¿listo? O sea, las dos causas más comunes del mal perforante plantar siempre son la diabetes mal controlada, que lleva a la neuropatía periférica, y la lepra, ¿listo? Acuérdense que en la lepra el fenómeno anestésico distal, el paciente tiene una anestesia total, entonces también hace úlceras, ampollas, traumas que no percibe y obviamente hace mal perforante plantar, ¿listo? Como el diagnóstico diferencial más importante. Muy bien, chicas. El granuloma anular no es específico, el granuloma anular simplemente lo que sugiere. De hecho, la gran mayoría de los que uno ve no están ni siquiera asociados con la diabetes, pero puede ser, digamos, como la antesala, ese fenómeno de resistencia a la insulina que está presentando el paciente y que puede ofrecer al diagnóstico, incluso a forma, pues un diagnóstico más temprano, pues del riesgo que tiene el paciente. Y decía que de esos es el único que no se relacionaba con el control metabólico de la... Sí, es que le puede dar un pues, normoglicémico sí. realmente. Tanto de formalización como de piel, chicos, dermatomiositis. Juan, ya. Ya trajeron la cosa. Ya. Listo. Entonces, dermatomiositis. Falta. Y dermatomiositis, Jessica, Milena y Omar, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con generalidades, presentación clínica, diagnósticos diferenciales y vamos a hablar pues un poquito de tratamiento. Listo. Entonces la dermatomiositis es un trastorno inflamatorio difuso del tejido conectivo. Pues se dice que es de origen desconocido, pero también pues se ha influenciado más con la autoinmune, entonces también con algunos retrovirus y también está influenciado con el Coxsackie-B. Entonces afecta a múltiples sistemas, pero especialmente afecta lo que es la piel y el músculo estriado. Entonces se caracteriza pues porque hay una poliomositis del músculo estriado. Esta va a haber un edema que es, o una inflamación que se caracteriza por ser bilateral, es simétrica, extensora, pues están las zonas extensoras de las articulaciones, tanto intertalámicas como en las rodillas y en los codos, y también proximal. Bueno, entonces esta también pues va a estar acompañada de trastornos cutáneos. Entonces, esta predomina en mujeres, es más frecuente en las mujeres jóvenes y en los niños. Entonces, hay 6 subtipos clínicos, hay unos que van a cursar con manifestaciones cutáneas, pero no con manifestaciones musculares, pero hay otras que van a cursar con manifestaciones musculares, más no con manifestaciones cutáneas. Otras también pues han asociado con
pues de esos subtipos como para neoplasias. Entonces las más comunes son las de mama, las de ovario, las de pulmón y las de estómago, entre otras pues. Listo, entonces la presentación clínica, entonces va a haber un inicio que es repentino y otro que es insidioso. Entonces el repentino entonces se da pues puede ser secundario a una amigdalitis o ya sea por una exodoncia. Y el insidioso se caracteriza pues entonces por aparecer primero lesiones cutáneas pero no se va a presentar con manifestaciones musculares, mientras que el repentino va a ser con manifestaciones musculares más no con manifestaciones cutáneas. Bueno, entonces también el paciente puede presentar lo que son síntomas generales como astenia, anemia, también va a presentar lo que es la debilidad muscular, los síntomas cutáneos pues que más adelante lo vamos a nombrar. Es una evolución pues que más que todo es crónica y pues es invalidante pues porque presenta lo que es la debilidad muscular. Entonces como manifestaciones dermatológicas entonces vamos a tener lo que son las pápulas de Gottron y el signo de Gottron. Entonces el signo de Gottron pues, es como lo patognomónico pues de esta enfermedad de las dermatomiositis. Entonces el signo de Gottron pues, es un eritema violáceo que puede estar acompañado o no de edema en las articulaciones interfalángicas y también puede estar, presentarse en las zonas extensoras de las rodillas y de los codos. Y se van a presentar las pápulas de Gottron también. También se puede presentar un halo heliotropo, que se presenta más que todo en los párpados, que es un eritema violáceo, en las frentes, en los malares y en el dorso de la nariz. Y este puede presentarse con leve descamación o también puede presentarse con edema. Y también se va a presentar un aspecto poliquilodérmico que se caracteriza por un eritema, una atrofia, una hiperpigmentación y también se puede presentar en telangiectasias. Se dice que en cuello, pero también se puede presentar en las zonas, en áreas gingivales y también en otras partes del cuerpo. Listo, entonces aquí vemos en las pápulas de Gottron, aquí en las zonas, en las zonas extensoras interfalángicas de las manos y aquí también las podemos ver. Aquí se ve más que todo, pues aquí se ve muy bien en esta persona que es de piel oscura y aquí podemos presenciar el signo de Gottron que se presenta en las zonas extensoras de las articulaciones de las rodillas. Aquí también vemos pápulas de Gottron. Yo no sé, perdóname, yo no sé si se acuerdan de la imagen que mostraron de las manos, los que hablaron de lupus, y si se acuerdan de esa fotosensibilidad que hace el paciente con el cuadro agudo, hace todo el compromiso por el eritema y respeta todos los espacios interarticulares. En la dermatomiositis siendo autoinmune ocurre todo lo contrario, o sea, compromete todos los espacios interarticulares y respeta las zonas ya... Listo, y aquí pues, vemos pues el halo heliotropo que es un eritema violáceo pues alrededor de los párpados. Aquí también lo vemos. Bueno, entonces ya Jessica nos habló de estos dos signos que eran pues como los signos que son signos patognomónicos y ahora tenemos unos signos que se toman como signos que son característicos de la enfermedad. Entre estos el más importante pues o el que más se presenta viene siendo pues como las características poiquilodérmicas que vemos pues en esta imagen que ya Jessica nos habló que es atrofia, hiperpigmentación y atelectasias. Tenemos también un signo muy importante que se conoce como el signo del Schall. El signo del Schall entonces es un eritema que es de color violáceo, empieza en la parte dorsal de las palmas, antebrazo, brazo, sube a la región de los hombros, espalda y en el pecho y se empieza así. Pues estas es como las diferentes formas de presentación dependiendo pues de cada fototipo pues de las personas. La dermatomiositis puede pues extenderse y llegar a afectar pues el cuero cabelludo, incluso los pacientes presentan pues una alopecia que es no cicatricial, pero pues no es tan común. Y esto que cuando la presentación pues no es con el halo sino que es solo el edema de los párpados puede llegar también a ser, pero es muy raro. Entonces bueno, hablando pues les sigo hablando de los signos que son como característicos. Es muy importante que ellos pueden llegar a presentar placas eritematoescamosas y atróficas en los
codos, rodillas y otras articulaciones. Y algo muy característico que se conoce como el signo de Holster o de las pistoleras, que ya se los voy a mostrar, y es simplemente un eritema que también es violáceo y es en la cara lateral de los muslos, y como característica importante es que siempre respeta la cara medial. Entonces, bueno, esa es la primera que les dije. Muy importante es que la calcinosis se puede llegar a presentar, y cuando estos pacientes presentan la calcinosis, entonces como tratamiento les hacen pues como una resección pues quirúrgica de estos. Esto es una calcinosis pues en la mandíbula, y aquí tenemos lo que les decía del signo pues de la pistolera. Entonces esta imagen no se ve muy bien. En esta se conoce también como la pistolera o el signo de la funda. Entonces en la parte lateral, y respeta siempre la parte medial. Dentro de otras manifestaciones que puede tener la dermatomiositis es el fenómeno de Raynaud. Este es un signo común entre diferentes enfermedades autoinmunes. Podemos tener lesiones de vasculitis, especialmente de pequeños vasos. Podemos presentar algo que se conoce como la hiperkeratosis palmar, que también se conoce como manos de mecánico. Ahorita tenemos una imagen. Podemos tener pues una pigmentación acentuada, lesiones hiperkeratósicas periungueales y telangiectasias gingivales. Acá podemos ver entonces algo de la pigmentación facial que pueden tener los pacientes. El fenómeno de Raynaud, pues, que todos conocemos, que es ese cambio de la coloración debido pues, a un vasoespasmo que se presenta. Miremos acá las manos de mecánico, donde pues, se puede observar la hiperkeratosis. Acá vemos los cambios periungueales, hablan de que son como pequeños infartos hemorrágicos que se presentan ahí en el lecho ungueal, y miremos acá las telangiectasias que podemos observar en la zona gingival. Dentro de las manifestaciones sistémicas, esto como cualquier enfermedad autoinmune pues puede tener componentes de una enfermedad inflamatoria, como mencionábamos, con la rigidez matutina que va mejorando. Los pacientes pueden cursar con algo de fiebre o febrícula, con anorexia y las artralgias pues que son comunes entre varias enfermedades. Podemos tener síntomas gastrointestinales, porque pues hay una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Estos pacientes pueden cursar con disfagia. Podemos presentar úlceras gastrointestinales que pueden llegar pues, a sangrar. Podemos presentar un compromiso cardiovascular como arritmias cardíacas y una lesión miocárdica pues, producto de la enfermedad. Y en la parte pulmonar, que es uno como de los más importantes, podemos tener fibrosis. Dentro de los diagnósticos diferenciales, ya tenemos entonces el lupus. El lupus se puede parecer mucho porque teníamos pues, esas lesiones en las zonas como fotoexpuestas. Tenemos también la diferencia que hacía ahorita la profe del respeto por esas zonas interfalángicas en el caso del lupus, y que ahí se presenta la dermatomiositis. Y con la esclerosis sistémica pues también hay unos cambios ahí como en el dorso de la mano. Sin embargo pues vamos a tener otros hallazgos como la posición típica de la mano, que es como una mano en garra por la retracción de la piel, y pues porque no tenemos ese eritema violáceo característico de lo que son el signo de las pápulas de Gottron. El tratamiento entonces en estos pacientes son glucocorticoides, normalmente de uso oral. Podemos utilizar prednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo. Se utilizan de 3 a 6 semanas y se mira pues la evolución. Se puede utilizar metilprednisolona por vía intravenosa. Si no se puede lograr pues como la solución del cuadro, podemos utilizar inmunosupresores como la azatriopina, como el metotrexato, la ciclofosfamida. Los antimaláricos, como en el caso del lupus, nos ayudan a controlar los signos cutáneos. La warfarina la utilizan para el control de la calcinosis que se presenta, y dentro del tratamiento complementario podemos encontrar la cirugía para retirar las calcinosis pues, que sean significativas. Y decían que en casos pues, urgentes se podría utilizar incluso inmunoglobulina. Con la dermatomiositis
fraccionar un poquitico simplemente el término, ¿cierto? Existe dermatomiositis. Cuando el término es obviamente completo, yo tengo manifestaciones cutáneas y musculares donde la debilidad de las cinturas articulares como escapular y pélvica son las más importantes. Pero yo puedo cursar con una dermatomiositis, sigue miositis, o sea, solo compromiso cutáneo, a pesar de que tenga el término, sin compromiso muscular. Puedo cursar con ella compleja o puedo cursar con una polimiositis, sin compromiso cutáneo. ¿Listo? Entonces uno siempre que ve más o menos las manifestaciones sugestivas tiene que entrar a mirar si es simplemente una manifestación sola, aislada, a pesar de que el término englobe los dos términos, o si simplemente se comparten. Las manifestaciones puntuales y específicas son esas, y apréndaselas porque son muy patognomónicas de la enfermedad. Son el eritema en heliotropo. Otra característica, por ejemplo, del lupus es que en la fotosensibilidad siempre respeta los párpados. En cambio, en la dermatomiositis siempre el párpado está comprometido, siempre. Entonces, el eritema en heliotropo, que es lo característico, las pápulas de Gottron, el signo del chal y la porquilodermia del chal y las manos de Mecano. Todas van a tener una característica puntual, tanto dermatomiositis como lupus y como escleroderma, y es que van a tener siempre manifestaciones no específicas. Entonces, las específicas de lupus fueron estas tres que vimos, y las específicas de dermatomiositis son estas. Y las no específicas quiere decir es que cuando yo las encuentre, voy a pensar incluso en todas esas entidades autoinmunes, incluso en el CRES, en las enfermedades mixtas del tejido conectivo, todo son las vasculitis, porque nosotros por allá vimos alguna vez que las vasculitis, cualquier entidad autoinmune las podía producir por la circulación de complejos inmunes. El fenómeno de Raynaud. Y acuérdense siempre que el Raynaud es una palidez que hace el paciente a nivel distal, no es una coloración violácea, porque muchas veces se maldiagnostica el Raynaud simplemente por la coloración violácea en la piel del paciente. Las telangiectasias periungueales son muy frecuentes y siempre búsquenlas, porque las telangiectasias periungueales, siempre que un paciente tiene telangiectasias periungueales, está haciendo manifestaciones clínicas de autoinmunidad. Puede que en el mismo momento en que las haga no tenga expresiones clínicas que lo permitan a uno ubicarlo propiamente en una enfermedad y pasen muchos años antes de uno poderlo clasificar, pero siempre que hay telangiectasias periungueales, siempre hay indicios de que el paciente está previo al desarrollo de unas manifestaciones cutáneas autoinmunes. Y la calcifilaxia o la calcinosis cutis, que también puede hacerse presente en esclerodermia, en dermatomiositis y en lupus. Entonces siempre son las específicas de la enfermedad y las no específicas como para tenerlas pues como presentes. No, pues, qué pena, es poliomielitis, sí. Dermatomiositis, digamos que es cuando, aunque el término pues se utiliza para todas, pero se dice dermatomiositis cuando yo tengo el compromiso cutáneo específico más el compromiso de la debilidad de cintura escapular y pélvica. Se dice que es una dermatomiositis sin miositis, o sea que vuelvo y le resto pues digamos como el término, porque solamente encuentro manifestaciones cutáneas, no tiene compromiso de debilidad muscular, no tiene obviamente la DPK alterada y no tiene ningún otro hallazgo, por ejemplo en la biopsia de músculo, electromiografía, que es otra de las cosas que se hace con ellos. Y hay cambios de polimiositis, pacientes que solamente cursan con manifestaciones musculares, que obviamente no me van a tocar a mí ni en dermatología, y que no van a tener compromisos dermatológicos. ¿Listo? Muy bien. Chicos, sigue nefro. Renal, ¿cierto que dice ahí? Nefro. Esa de ahí, sí. Juliana Gómez, Daisy Orozco, un hombre, Juan Fernando Gaviria.
Bueno, entonces como signos cutáneos de enfermedad renal en la piel, tenemos entonces insuficiencia renal aguda, donde vamos a presentar edema y escarcha urémica por depósitos de cristales de urea, y a nivel de insuficiencia renal crónica, además de edema y escarcha urémica, podemos presentar entonces las que ya les vamos a decir. Entonces, como calcifilaxia, como definición es una alteración vascular grave progresiva, donde se van a presentar histológicamente una calcificación de la capa media de los vasos con una proliferación de la capa íntima asociada pues a un émbolo que va a generar una isquemia en el tejido que está dada una irrigación. Entonces, en la etapa inicial podemos encontrar unos nódulos y una placa eritematoviolacea sobre una base que puede ser un eritema moteado o reticular, que entonces puede progresar a una úlcera, que va a ser pues una úlcera necrótica con una escarcha necrótica que va a estar asociada a toda la isquemia por el émbolo de la arteria. Esa sería una calcifilaxia extensa con unos bordes necróticos. Entonces hay dos presentaciones, una distal y una proximal. La distal es menos complicada que la proximal. La proximal es un poquito más grave. A nivel entonces de tratamiento tenemos entonces como de una enfermedad renal. Si el paciente tiene tratamiento con diálisis, aumentamos la cantidad de diálisis que le hacemos en la semana, y también se ha comprobado un tratamiento con bifosfonatos que van a inhibir la actividad osteoclástica de los osteoclastos, y con eso me disminuye pues fósforo y calcio intravascular. Y a nivel de la enfermedad ampollosa por hemodiálisis, entonces tenemos que está completamente asociado a una hemodiálisis, donde el paciente va a presentar en extremidades unas vesículas o ampollas de contenido seroso o hemático que van a progresar a una úlcera, y posterior a eso van a tener pues como una cicatrización, y vamos a hacer tratamiento con esteroides tópicos y una fotoprotección porque se va en áreas fotoexpuestas. Bueno, entonces tenemos la, ¿sí me escuchan? Sí. La hemopatía nefrogénica fibrosante, que es una patología que se caracteriza pues en pacientes que sufren de insuficiencia renal aguda crónica. Puede aparecer en pacientes que no estén sometidos a diálisis. Hay alteración a nivel de los miofibroblastos y las citocinas fibrinógenas. Se ha relacionado mucho al uso de contraste con el gadolínio, pero la causa en sí es desconocida. Afecta principalmente a las extremidades inferiores, y el inicio puede ser agudo, y la morfología de las lesiones puede ser muy variable, desde pápulas a placas o máculas a úlceras. Los síntomas son hormigueo, hipersensibilidad, y a menudo son muy dolorosas, y la evolución crónica no se resuelve. El pronóstico es desfavorable porque se pueden asociar a infección, y el imatinib puede ser útil. Entonces acá tenemos en esta imagen un paciente con insuficiencia renal crónica terminal, y está sometida a hemodiálisis 3 veces a la semana. Presenta esta lesión de 4 meses de evolución en ambos miembros superiores, y ahora la lesión se ha vuelto de consistencia firme y al tacto con un leve aumento de la temperatura, por lo que hay veces que se puede confundir con una celulitis. Acá vemos la otra lesión. Que consisten en placas en miembros superiores de 20 a 25 centímetros con bordes definidos. Se puede ver áreas hiperpigmentadas con leve eritema y consistencia firme y regular sin descamación. En esta imagen podemos ver múltiples placas que tienen bordes irregulares y áreas respetadas con máculas hiperpigmentadas. La textura de la piel se caracteriza por ser piel de naranja, que dependiendo de los espesores de la piel se van a presentar desde descamación fina hasta tumefacciones leñosas. Y vemos pues que para el manejo el imatinib es como lo que más se ha relacionado.
en estos pacientes debemos evitar pues como el uso de biopsias y todo esto porque se puede infectar fácilmente. Bueno, entonces la dermatosis perforante adquirida entonces está asociada a unidad de diálisis y tenemos que como característica histopatológica es que por un traumatismo local o una irritación local persistente las células van a reaccionar haciendo un canal perforante hacia la epidermis para sacar un colágeno que está alterado y eso nos va a generar pues como todas las manifestaciones clínicas, que entonces tiene diferentes presentaciones. La elastosis perforante serpentinosa, que entonces van a ser pápulas eritematoviolásas con una costra hemática que se van a unir entre sí y van a generar un aspecto serpentinoso. A nivel de histología tenemos esta formación del canal perforante para la eliminación pues como de la queratina que está alterada, además de unas áreas de hemorragia local y un aumento de la capa de en la colagenosis perforante reactiva tenemos entonces que como expresión clínica hay unas pápulas con un tapón queratóxico donde encontramos a nivel histológico que hay un hundimiento de la capa epidérmica donde se van a guardar pues, todos estos restos de colágeno. Bueno, otro trastorno es la enfermedad de Krebs. Este como tal es un trastorno de la queratinización en la que no se va a dar como tal la maduración de las queratinocitos hacia nivel superficial, sino que por el contrario lo va a hacer hacia nivel dérmico, como vemos en la imagen. Va a haber una destrucción de la membrana basal y como tal pues va a descender. A nivel clínico vamos a encontrar unas placas o nódulos eritematoviolaceos. Generalmente suelen afectar las extremidades. La folicolitis perforante es un trastorno en el que hay un daño del folículo piloso, como tal hay una invaginación pues, de la epidermis, hay un infiltrado inflamatorio, hay una reacción inflamatoria pues, a nivel de polimorfonucleares y a nivel clínico pues, va a haber unas lesiones papulares, van a haber afectación de la cara pues, a nivel dorsal de la espalda y a nivel de la cara dorsal de los brazos y también incluso puede haber afectación de las extremidades inferiores. Chicos, formas de diferenciar las úlceras de la calcifilaxis, por ejemplo, de otras úlceras que hayamos visto como el epiderma gangrenoso. ¿Qué diferencias? ¿Alguna que de pronto tenga clara? La calcifilaxis se caracteriza porque precisamente hay un fenómeno de hipoperfusión, ¿cierto? Y son intensamente dolorosas para el paciente. ¿Listo? Y están frecuentemente cubiertas por el tejido necrótico, lo que no va a pasar ahora, por ejemplo, en el epiderma gangrenoso, que dijimos que a pesar de sus diámetros tienden a cursar más de forma pues, asintomática, ¿listo? Y generalmente no están cubiertas con el tejido necrótico. Las otras también por la hipoperfusión tienen esos bordes muy irregulares, muy mal definidos, ¿cierto? Mientras que las otras ya dijimos que los contornos eran pues como muy organizados, digamos así, muy fáciles pues como de circunscribirse los límites de la úlcera. Casi todas esas entidades tienen una característica y es que son súper desagradecidas al tratamiento, ¿listo? O sea, son muy refractarias a la terapia. Generalmente lo que más se hace son tratamientos como paliativos en casi todas las entidades, o sea, el manejo de los síntomas, el manejo del dolor, porque muchas incluso a veces son por los fenómenos de la diálisis también son desencadenadas por el mismo proceso, entonces a veces es imposible aislar al paciente pues obviamente de su terapia para evitar que se desarrollen las patologías, pero son muy refractarias al tratamiento. ¿Listo? Y las perforantes también están presentes en muchas otras enfermedades sistémicas, ¿cierto?
los diabéticos, los pacientes también con enfermedades o trastornos metabólicos, también hacen muchas enfermedades perforantes. Y muchos otros pacientes que no tienen enfermedades de base pueden hacer enfermedades perforantes también, que no son específicas pues obviamente de ninguna de las enfermedades. ¿Me pones ahí quién sigue por favor? VIH. Raúl, Rafael, este es el clan de los chicos, ok. Y una niña. Y José Miguel. Entonces, nosotros vamos a hablar de VIH y las manifestaciones en piel. Entonces, pues como para entrar en materia, pues tenemos que tener en cuenta la clasificación pues, del VIH y pues con lo que nosotros vamos a enfocar la exposición. Entonces tenemos que la clasificación pues internacionalmente estaba pues por el recuento de CD4 y la categoría según la C, que es por las enfermedades que son definitorias o no de VIH. Entonces nosotros vamos a hacer pues como énfasis en las a partir de la clasificación C1, B, C3 y pues de lo que son las enfermedades definitorias de VIH. Entonces pues como haciendo énfasis en las, pues como sabemos que la VIH pues como un proceso de inmunodeficiencia adquirida es más que todo mediado pues por enfermedades que son dadas por microorganismos oportunistas y otras que no son tanto infecciosas sino que también son características y definitorias de SIDA. Entonces tenemos que el VIH pues como síndrome retroviral agudo va a tener pues como unas manifestaciones que son como la leucoplasia vellosa bucal, la foliculitis eosinófila, las úlceras herpéticas y algunas manifestaciones por oportunistas como cándida. Ya iremos pues como en el transcurso de la exposición hablando sobre eso. Hablando pues ya de leucoplasia vellosa, tenemos que saber que esta es una enfermedad que es asintomática, que a veces algunos pacientes pueden manifestar ardor, pero que su inconformidad es debido a la estética. Entonces consultan mucho en clínica para pues retirar este tipo de placa. Entonces es una, como descripción, es una placa blanquecina, filiforme, rugosa, que se ubica en la mucosa oral, que es más frecuente a nivel de los bordes laterales, que también es más frecuente a nivel bilateral y que se puede generar también a nivel del paladar y de los labios. Es importante diferenciar este tipo de patología de la candidiasis por Candida albicans. Esta diferenciación se hace por la clínica, en donde uno hace con un hisopo una especie de frotis a nivel de la mucosa oral, en donde si esa placa remueve, estamos hablando de una candidiasis, y cuando no remueve, estamos hablando de una leucoplaquia vellosa. A nivel de tratamiento, entonces en el tratamiento tenemos que la leucoplaquia vellosa, hay varios tratamientos, entre ellos lo que se llama podofilina al 25%, que se utiliza con un hisopo. El hisopo se hace pues una especie de hisopado a nivel de la lesión, que dura por ahí aproximadamente 5 minutos, 3 veces al día. Luego de esto se le recomienda al paciente que 1 a 2 o 3 horas de 2 a 3 horas después se haga un enjuague bucal
porque esta podofilina, como es un extracto de alcohol de una planta de podofilina, que es queratinolítica, antimicótica, antimitótica, y entonces genera un tipo de irritación a nivel de la mucosa oral. Aquí pues otro tipo en la parte dorsal de la lengua. Bueno, el sarcoma de Kaposi. Entonces el sarcoma de Kaposi está muy ligado el sarcoma de Kaposi entonces está muy ligado, bueno, en varios estudios que se hicieron como hablando de fisiopatología, se dieron cuenta que en tejido que sacaron de los sarcomas de Kaposi encontraron el virus del herpes tipo 8 en muchas muestras, pero que no era la única etiología de ese sarcoma de Kaposi, que se necesitaba un componente inmunosupresor, en donde entró pues el VIH como una de las causas de que generaba este sarcoma de Kaposi, que hacía que el virus del herpes 8, tipo 8, generaba una interleuquina 6 parecida a la humana, que lo que hacía era que producía una hipercelularidad a nivel de los vasos sanguíneos. Por eso se llama también como angiosarcoma de Kaposi. Entonces es una especie, bueno, las manifestaciones clínicas entonces se presentan dependiendo de la clínica. Entonces se puede presentar como placas que tienen bordes eritematosos y un centro violáceo, ¿ya? También pues se puede encontrar como nódulos o pápulas que confluyen entre ellas y bueno, y que su distribución va a ser a nivel de la mayoría de todo el cuerpo, en donde un 60% se encuentra a nivel facial, ¿cierto? Otro 50%, otro 40% a nivel del tronco y las extremidades, y un 10% creo que a nivel de la mucosa. Bueno, con respecto pues, a la criptococosis diseminada, que es un hongo que va a ser tipo levadura, que se va a dar, pues que por lo general siempre las personas lo van a adquirir de manera inhalatoria, entonces van a tener primero un foco pulmonar que después por su inmunosupresión se puede diseminar, y entonces una de sus manifestaciones es en piel. Entonces esa puede tener manifestaciones primarias, pues puede tener una distribución que puede ser primaria o secundaria, en la primaria que se da pues en las personas que son inmunocompetentes, y la secundaria en las personas que en este caso tienen SIDA. Entonces, con respecto a la histología, se pueden observar que a veces se puede ver como gelatinosa o granulomatosa. Cuando es gelatinosa, se debe a que con tinta china se puede ver el criptococo y tiene poca reacción inflamatoria. Y ya en la granulomatosa ya se ve mucha reacción inflamatoria con células gigantes y mononucleares. Con respecto a las manifestaciones clínicas, entonces se pueden ver pápulas, nódulos de base eritematosa, que por lo general son lesiones que se pueden lesionar muy fácilmente y pueden botar un exudado tipo mucinoso. Acá podemos observar también en la parte cervical, por lo general estos pápulas nódulos tienden a aparecer en cara y cuero cabelludo, pero en este caso que encontramos en la parte cervical se pueden ver que en el centro también pueden tener úlceras, se pueden ulcerar. La otra es la histoplasmosis diseminada, que esta también va a ser un hongo dismórfico que también primero va a tener un foco pulmonar y después se va a diseminar y puede tener manifestaciones en piel. Entonces, a nivel de la histología podemos ver que alrededor del hongo va a haber una gran reacción de basófilos haciendo como un halo alrededor de él. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pues es muy variable, puede tener un eritema nodoso, un eritema multiforme, pápulas, nódulos, esas pápulas pueden ser hiperkeratóticas, necróticas, pues es muy variable.
Con respecto al tratamiento de esta histoplamosis y la criptococosis, se benefician mucho de la fotericina B y de los tratamientos antirretrovirales. Bueno, ya pues, como en general todas las enfermedades pues, que estamos tratando aquí, el VIH pues no es una diferencia. Estas manifestaciones en piel, además de las medidas locales y pues, de evitar la reacción inflamatoria que llegue pues, a una lesión secundaria más complicada, pues va pues como dirigida a tratar la enfermedad de base, que este sería pues como el VIH como tal. En el sarcoma de Kaposi cabe decir que según el grado de la lesión, si sea avanzada o está en sus fases iniciales, el tratamiento va a ser dirigido. Puede ser quirúrgico, que va a ser con crioterapia o electrocoagulación, o cuando la lesión es muy superficial, se puede hacer con y ya pues con respecto a la criptococosis y pues la isoplasmosis, el tratamiento, además de las medidas locales, va a ser pues dirigido a la infección. Cuando uno habla de leucoplasia, realmente habla como de una placa blanquecina, ¿cierto? Que compromete mucosas, cualquiera de las que sea, ¿cierto? Y siempre que uno tiene una leucoplasia, pues obliga a estudio, ¿cierto? Porque incluso una leucoplasia en mucosas puede ser un diagnóstico diferencial de un carcinoma escamocelular de mucosas, ¿listo? Pero entonces, ¿cuáles son esas características? Porque yo sé que la cándida va a remover, pero ninguna de las otras leucoplasias van a remover. Ni la del escamo, ni la del VIH, ni ninguna otra leucoplasia pues, mucosa. ¿Cómo diferencio yo la cándida, diferente a lo del raspado que ya lo dijeron y que está muy bien, de las otras, la cándida la diferencio de las otras leucoplasias? En ese grupo de leucoplasias, ¿cómo diferencio la vellosa de las otras? Es que, por ejemplo, a nivel histológico se puede ver una hiperkeratosis. Desde la clínica. Desde la clínica. Hay una característica puntual y una imagen que siempre tienen muy visible y eso le confiere el apellido a esa leucoplasia. ¿Sí? Bueno, imagen que está. Lo que pasa es que la leucoplaquia vellosa se desprende. Al momento de desprenderse, clínicamente genera un pedículo. O la otra presentación. No, pero esa está bien, genera un pedículo que se pega al epitelio, entonces genera una forma filiforme, como alargada, entonces por eso le da el término de vellosidad. Los patrones son como lineales realmente y esas líneas empiezan a confluir para constituir ya una placa blanca, ¿cierto? Por ese aspecto, ese trayecto lineal que tiene la leucoplaquia es la que le confiere el término como de vellosa, realmente de ahí se originó como ese apellido del término de leucoplasia. Y esa siempre es la que está asociada pues, a ese paciente de VIH. Obvio, también puede aparecer inmunosupresores diferentes pues, en un paciente trasplantado, cosas así, siempre está asociado a algún fenómeno de inmunosupresión. Pero es como la característica, ese patrón lineal que tiene, que me ayuda a diferenciarla, por ejemplo, lo que no va a tener un escamo celular o una leucoplaquia pues, de un escamo celular en la mucosa. ¿Listo? Otra cosa que hay que saber sobre la leucoplaquia es que la leucoplaquia no es premaligna, la vellosa no, con diferenciación de la leucoplasia idiopática, que es así, tiene un fenómeno de premalignidad. Sobre todo en los pacientes que tienen historia de tabaquismo, ¿cierto? Que tienen obviamente como un condicionamiento de riesgo para el desarrollo de escamo. Listo, chicos. Me ponen la cosa en el escritorio para mirar ahí. En todas esas condiciones, lo más importante es obviamente que el paciente, más allá de la terapia instaurada, tenga también la terapia antirretroviral que le permita obviamente la recuperación de esos recuentos de CD4, que también son los que están asociados obviamente a las manifestaciones clínicas. Nasli, David Alejandro,
Natalia. Buenos días compañeros, entonces vamos a hablar de enfermedades dermatológicas asociadas a enfermedades tiroideas. Entonces la glándula tiroidea es un órgano endocrino que se encuentra cerca del cartílago tiroideo o el cartílago tiroideo y por eso este nombre. Está compuesto de dos lóbulos que son unidos por el istmo. Este está compuesto de células y folículos, compuesto de células cuboides ricos en esta glándula secreta con el apunte, pero me olvidó pues de está compuesto entonces eso, la glándula tiroidea se encarga pues de producir la hormona tiroidea T3 y T4 en mayor cantidad comparada con la T3, que es convertida después en diferentes órganos como es el riñón y el músculo, la hormona pues más activa que es la T3. Está estimulada por la hormona folículo estimulante que es producida por la hipófisis. Entonces ya vamos a hablar de hipertiroidismo e hipotiroidismo. El hipertiroidismo entonces está asociado pues o produce una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves, que se caracteriza por tres diferentes características como tal, que es el bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía. En la oftalmopatía entonces comprende dos componentes, el espástico y el mecánico. El espástico entonces porque no vemos solo piel. Entonces acá tenemos la acropaquia, que la acropaquia es una proliferación deficitaria del periósteo o también llamado hipocratismo. También se le denomina como endedos en palillos de tambor. Esto lo que ocasiona es un engrosamiento, pues tiene diferentes etiologías, ya sean hereditarias o adquiridas. Lo que pasa es que hay un engrosamiento de la piel que va debajo de las uñas y va a haber un crecimiento de la parte distal de las falanges, lo que ocasiona una figura también denominada como imagen en cuchara redonda y es producida pues por un engrosamiento debajo de la piel de la uña. Entonces, una de las manifestaciones características de la enfermedad de Graves es el mixedema pretibial. El mixedema también se puede presentar en el hipotiroidismo, sin embargo, en el hiper, que es una enfermedad de Graves, se presenta más que todo en el área pretibial. Entonces, esto se va a caracterizar por múltiples placas, nódulos y pápulas en la región pretibial, y se va a caracterizar también por una dilatación de los folículos, que va a dar una característica que es piel de naranja. Esto se va a dar porque hay una excesiva proliferación de fibroblastos y una acumulación de glucosaminoglucanos en la dermis, y se produce el engrosamiento. Las lesiones se presentan de forma simétrica y bilaterales y son de consistencia firme. También pueden presentar los pacientes lo que es el bocio, que puede ser un bocio difuso y un crecimiento asimétrico de la glándula tiroides. Porque en la enfermedad de Graves, como es autoinmune, lo que va a haber es una activación de los receptores de la TSH y va a haber una activación de las citoquinas y acumulación de glicosaminoglucanos. Entonces, el tratamiento se hace con fármacos tiroideos que son el metimazol
y el propiltiuracilo, y lo que es el mixedema no va a responder a los fármacos antitiroideos, sino que este se puede hacer de forma con el tratamiento atópico y también va a responder a lo que es corticosteroides, que es el tratamiento atópico, y se hace con triamcinolona, que la dosis es de 0.1, que viene al 0.1% y se aplica 4 veces al día cuando es la lesión es intralesional. Pues, bueno, entonces ahora vamos a hablar del hipotiroidismo. Entonces, pues clínicamente son pacientes que van a tener debilidad, letargia, intolerancia al frío, una piel seca, las vellosidades van a ser quebradizas, pues débiles, incluso pueden tener alopecia, pues en el pelo, pues en la cabeza, en los genitales y en el tercio externo de las cejas. Entonces, por ejemplo, va a tener una fascia inexpresiva, como acá en este paciente la podemos ver, en las cejas va a tener algo de alopecia, va a tener edema periorbitario, las crestas pues se van a ver más acentuadas, bueno, también pues va a tener un abotargamiento de la cara y de los párpados y bueno, pues no va a tener, por ejemplo, barba en este paciente. La lengua puede tener pues macroglosia, pueden tener pues como dificultades para hablar, pues por una lengua pesada, también pueden tener hiperkeratosis, y en las palmas y en las plantas las palmas y las plantas pueden tener una coloración como tipo naranjado, porque va a haber una alteración hepática en la producción de beta-caroteno en vitamina A. Entonces por eso el caroteno se va a acumular pues como en estas partes. También va a tener una queratodermia palmoplantar, pues va a haber un aumento de las células queratinocíticas, y en esta histopatología podemos ver que hay una dermis aumentada de tamaño por el aumento pues como de los glicosaminoglucanos, la mucina y el ácido hialurónico. De cirrosis cutánea, de fluido telógeno, de alopecia areata, otras manifestaciones que recuerden. Bueno, pues va a tener piel seca, el pelo es débil, es quebradizo, entonces puede tener algo de alopecia areata. No falta nadie, ¿cierto que no? Acabamos, ¿no? Sí, pasaron todos los grupos. Bueno, chicos, el haber revisado hoy todas las más generales manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, es simplemente como una invitación a que tengan presente una exploración física completa en los pacientes, la presencia obviamente de que las enfermedades no solamente son cutáneas primarias, sino que pueden obedecer simplemente como a una manifestación de otra enfermedad secundaria, son muy polimorfas, son muy variadas. Tengan presente siempre con el VIH especialmente cualquier manifestación, y eso lo hemos mencionado en varias clases, de las enfermedades comunes, de las presentaciones típicas, de las enfermedades que ya conocen, pero cuando se salgan de ese patrón de comportamiento normal que cursan, no solo desde la manifestación clínica, sino en la forma como responde al tratamiento que no encuadra dentro de una característica convencional, siempre tengan presente el VIH y la LUES, ¿listo? El secundarismo sifilítico como parte de las entidades que más presentan, digamos, como dificultad al momento diagnóstico. No tengan nunca, digamos, temor
de hacer de ordenar unos exámenes que consideran que pueden ser pertinentes en ese paciente. Ustedes saben que tienen que contar con el consentimiento informado del paciente antes de solicitar las pruebas, pero si ustedes creen que es necesario, un VIH muchas veces resuelve muchas dudas, o una serología que resulte positiva, a veces como que empieza a desatar un poquitico como esos nudos diagnósticos que empiezan a presentarse y facilita el acercamiento pues como terapéutico al paciente. De todas estas, yo quisiera que tal vez tengan un poquitico más presentes todas esas cositas que hablamos de lupus en el recuadro que hicimos un poquito, que puede ser importante para el tema de dentro de 8 días del examen. No pretendo que todas esas entidades las sepan, yo simplemente quiero que las conozcan, que hablamos de ellas. El pioderma gangrenoso me parece también que lo tengan como muy presente para la próxima semana. Lupus, pioderma gangrenoso, el eritema en heliotropo, las pápulas de Gottron de la dermatomiositis y las definitorias pues de VIH, que son cruciales. O sea, si a usted se le presenta a un paciente con un sarcoma de Kaposi, o sea, no puede dejar pasar de largo obviamente el diagnóstico. Muchos ya pueden obviamente venir diagnosticados previamente, usted le va a facilitar el abordaje del diagnóstico, pero muchos van a ser diagnosticados simplemente por los hallazgos y las características en piel. Entonces, esos temas específicamente son los que vamos a tener presente para la otra semana, pues que ya es el final. Acordamos, ¿cierto, Giovanni? Quedamos a las 3 de la tarde la próxima semana. Acá los espero. Yo les voy a notificar el salón en el que nos vamos a encontrar, porque probablemente no va a ser acá. ¿Listo? Si alguno en esta última semanita pues quedó como con alguna dudita, me avisa a ver si podemos alcanzar a aclarar alguna cosita pues en esta última semana, si yo les puedo ayudar a aclarar dudas que tengan pues como con respecto a la materia, para que ya la otra semana no estemos angustiados por la nota ni nada de esas cosas. Y les voy a pedir muy especialmente que para la otra semana piensen un poquitico en las sugerencias que ustedes también tengan para la materia. ¿Listo? Las clases han sido diseñadas para que ustedes hagan un poquitico el ejercicio siempre en cada una de las clases. Ustedes ya se dieron cuenta, pero pues, yo tengo que estar atentos como a las necesidades, a las que ustedes consideren que se debe cambiar, implementar o hacer nuevo, porque pues, obviamente estas clases son pues simplemente como para ustedes y para que el ejercicio de aprendizaje sea mucho más fácil. ¿Listo? No más, sin carreta, acabamos ya.